aplauso al Señor. Bueno, pues yo tengo dos cosas que el Señor puso en mi corazón y quisiera compartirlos con la iglesia con la intención de que te haga de bien y restaure tu corazón. El título del mensaje es El propósito de Dios. Que a veces pasamos por propósitos que el Señor nos pone. Que a veces pasamos por pruebas, a veces pasamos por tribulaciones, pero todo es por su propósito. Vamos a leer la palabra, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dale un aplauso al Señor. El pasaje habla de que José tuvo un sueño en el cual el manojo de trigo se inclinaba hacia el suyo, todos los de sus hermanos se inclinaban hacia el suyo. Y cuando le contó el sueño a sus hermanos decían, a ver, pero tú quién eres para que yo me tenga que inclinar hacia ti. Y al contarle este sueño, sus hermanos le cogían envidia, sus hermanos le cogían manía. Decían, pero ¿quién se piensa que es este? Y dice que un día se van sus hermanos a pastorear, porque eran pastores, se van a pastorear las ovejas. Y dice que su padre Jacob lo manda y le dice, mira, José, ve donde tus hermanos, porque hace días que no sé nada de ellos. Ves y me traes la noticia a ver cómo están tus hermanos. Y dice que José se va a ver a sus hermanos para ver en qué circunstancias estaban. Y cuando está casi al llegar, lo ven sus hermanos y dicen, ahí llega el soñador. Y conspiran en contra de José y hablan entre ellos y dicen, vamos a matarlo. Tenían una envidia de tal manera que decían, vamos a matarlo. Y ahora cuando llega José, lo cogen y lo tiran dentro de una cisterna, lo tiran dentro de un pozo. Y yo me imagino a José diciendo, hermanos, no sé lo que os ha causado esa sensación, esa forma de envidia, pero sacarme de aquí, que lo estoy pasando muy mal, porque sus hermanos estaban en la parte de arriba de la cisterna comiendo como si hubieran hecho un trabajo bien hecho y estarán celebrando, sus hermanos comiendo en el ahí debajo. Y ahora dice que los ismaelitas pasaban por allí, hicieron un trato sus hermanos con los ismaelitas y cogen y lo venden a los ismaelitas como esclavos. Y ahora cogen, se lo llevan como esclavo
Y ahora entre ellos dicen, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Qué le decimos a nuestro padre? ¿Qué le decimos? Y cogieron la túnica de José, la túnica de colores que le había dado su papá. Cogen, matan a un cabrito, lo manchan de sangre y se la dan a su papá y le dicen, mira, reconócela porque esto es lo que nos hemos encontrado. Se la dan a su papá y dice, reconócela a ver si es de José. Y ahora cuando José se la ve, que se la había dado a su José, se la ve y dice, ¿cómo no voy a reconocerla? Y cuando la vio, dice, y rasgó sus vestiduras. Dice, y rasgó sus vestiduras. Dice, y empezó a llorar. Y sus hijos querían consolarlo. Querían consolarlo con falsedad. Pero sin embargo le decía Jacob, hasta la muerte, hasta la tumba, hasta el Seol, voy a ir con luto de mi José. Deciros que a veces nosotros pasamos por un trato, por un propósito, y no entendemos el porqué. Pero decirte que los de tu casa también lo pasan contigo. Deciros que los de tu casa también lo pasan contigo. Porque si José sufrió, Jacob, su padre, también sufrió. Y ahora José es llevado a Egipto y lo ponen en un mercado de esclavos. Y dice que llega ahí Potifar, el capitán de la guardia, y lo compra como esclavo para su casa. Y cuando lo compra como esclavo para su casa, se lo lleva a su casa, y pasando el tiempo, viendo que Dios estaba con José, viendo que era un hombre bendecido, viendo que todo lo que tocaba su mano prosperaba, lo hizo mayordomo de su casa. Lo hizo mayordomo y puso toda su casa a cargo de José. Yo en estos momentos recapacitaba y decía, José se estaba viendo de que en la casa de su papá tenía la túnica de colores, no le faltaba de nada. Pero sin embargo, cuando se lo llevaron de esclavo y lo pusieron de mayordomo, cambió la túnica de colores a tener el delantal de mayordomo. Tuvo que aprender a trabajar. Tuvo que aprender a ser humilde, José. Tuvo que aprender a obedecer a otros. Y yo decía, Señor, ¿por qué José tuvo que pasar tanto? Siendo un niño, ¿por qué tuvo que pasar tanto para que tu propósito se cumpliera en José? Y me decía el Señor, porque era un niño. José era un niño, y un niño no podía gobernar Egipto. A veces el Señor nos trata en el carácter y decimos, Señor, ¿por qué? Pero es necesario para que se pueda llevar a cabo su propósito. Ahora, pasando el tiempo, dice que la mujer de Potifar se enamora de José, y viendo que no podía estar con él porque José la rechazaba, coge y le levanta un falso testimonio, de tal forma que lo mete preso a José. Y ahora cuando José está en la cárcel, sin entender el porqué, porque José estaba haciendo las cosas bien, y estando en la cárcel se encuentra con el copero del rey, y el copero del rey le cuenta un sueño y José se lo interpreta. José le interpreta el sueño al copero del rey. Qué bien que José le fue de bendición al copero del rey. Qué bien, hermanos, que aunque estemos bajo su proceso, aunque a veces las cosas sean costosas, aunque a veces el viento venga golpeando tu casa
igual le seas de bendición para tu hermano. Porque aquí José estaba pasando por el horno, estaba pasando por la prueba. Porque el alfarero cuando tiene la vasija hecha, cuando la tiene acabada, la coge y la mete en el horno, pone la vasija en el horno para que se endurezca el barro. Pero cuando las pone en el horno, la que saca antes de tiempo del horno es de menos categoría que la que está en el tiempo adecuado dentro del horno. Por eso te digo que aunque sea costoso, aunque sea difícil, aunque los problemas te vengan en contra, aunque a veces estés por el horno, decirte que si estás pasando por el horno, que estás pasando como aquella vasija, es porque el Señor te está preparando algo de mayor categoría, es porque el Señor te está preparando algo de mayor propósito. Por eso te digo que seas como José, iglesia. Sé como José, que aunque sus hermanos lo vendieron, aunque lo metieron en un pozo, aunque lo pasó muy mal, José se mantuvo fiel. Pero hay un versículo en la Biblia que dice: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por eso te digo que seas fiel, iglesia. Y ahora dice que pasan 20 y pico años para que se cumpliera el propósito de Dios en José. Y ahora cuando pasan 20 y pico años, José se encuentra con sus hermanos. Y cuando se encuentra con sus hermanos a él no le conocían, pero él sí los conoció. Y ahora yo me imagino a José diciendo: ¿cómo puede ser? Con todo lo que me han hecho, siendo mis hermanos, con todo lo que me han hecho, me tiraron dentro de una cisterna, se pusieron arriba a comer pan, y yo dentro de una cisterna siendo un niño con 17 años. Me cogieron y me llevaron a Egipto siendo esclavo. Me han separado de mi papá durante 20 y pico años que no podía ni verlo. Y encima, que cuando me ven me conocen. Siendo gobernante de Egipto, porque él gobernaba Egipto, lo hubiera podido mandar a matar. Pero sin embargo, hay algo dentro de mí. Hay algo dentro de mí que me dice: aguanta, José, aguanta, porque es necesario para que se cumpla el propósito de Dios en ti. Decirte que aunque pases por escasez, aunque a veces la gente no te trate como tú te mereces, aunque a veces la familia se te pone en contra, decirte que aguantes, aguanta, porque es necesario para que se cumpla el propósito de Dios en ti. Hasta aquí lo que el Señor ha puesto en mi corazón es un pequeño pensamiento y espero que os haya hecho de bien. Bueno, pues sin más, vamos a cantar una alabanza y pasamos el servicio de ofrenda.